Perfecto. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver que nos recuerde por ahí. Ok. A ver, vamos un poco yendo al origen de la crisis del 2008. Bueno, hay algunos papers bastante buenos, la mayoría en inglés, que explican porque, aunque créanme que, esperen, que se me fue la pantalla. Espérenme. Perfecto, ya está. A ver, lo importante aquí para que se conozca el tema de la crisis del 2008, al final el tema de los bonos y el efecto contagio a todos los mercados bursátiles y por ende financieros prácticamente de todo el mundo, no nace con la mala calificación ni con la propagación de estos títulos, sino nace digamos, en un hecho real, ¿verdad? Y el hecho real era que se dieron generalmente los mercados de bienes raíces de real estate en Estados Unidos y las entidades financieras que financian este tipo de préstamos, que son los préstamos hipotecarios, a veces se le llaman las hipotecas de manera coloquial o mortgage en inglés. Son mercados grandísimos, realmente uno de los mercados más grandes tiene que ver siempre con real estate, con bienes raíces. Y lo que pasó ahí es que entidades financieras, no todas, pero muchas de ellas entraron a financiar a segmentos de clientes que eran más riesgosos, que usualmente de alguna manera, entre comillas, estaban excluidos o por lo menos no participaban activamente del mercado crediticio. Para darles un ejemplo, ¿verdad? Generalmente existen, digamos, los bancos, existen ratios de carga de deuda para generalmente los hogares, las personas. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea de manera regulada o no, las entidades financieras, digamos, te hacen un cálculo sumamente básico, pero no por ello menos importante, de cuánto podría ser tu deuda, o sea, cuánto tú podrías pagar. Y déjenme que voy a cortar esto y voy a poner un ejemplo en Drive para que ustedes me entiendan mejor. Espérenme, vamos rapidísimo a ver algo sencillo para que me entiendan. Ok. A ver qué les comparto aquí. Pueden ver mi pantallita. Sí, licenciado, se ve. Perfecto, ok. Imagínense que una persona tiene un ingreso familiar, digamos, una familia de, vamos a ser dadivosos, ¿verdad? 10,000 bolivianos. Ok. Y este ingreso familiar, entre comillas, neto disponible, ¿ya? O sea, que si es asalariado ya le quita los impuestos, los aportes,
o si tiene una empresa, de sus utilidades, algo así. Entonces tienen 1.000 bolivianos, algo muy, muy sencillo. Por si acaso no intento hacer un análisis de admisión crediticia, porque es un poquito más complejo, pero solamente voy a simplificar de algo tan sencillo como ratio deuda-ingreso. ¿Okay? Digamos que tiene una tarjeta de crédito, esta persona o esta familia también paga un crédito de consumo, tiene un crédito de automóvil, crédito vehicular, y está postulando, voy a poner así con asteriscos, a un crédito de vivienda. A veces también le dicen crédito hipotecario, de vivienda, crédito hipotecario. Tiene varios nombres de manera coloquial. Te ponen entre asteriscos porque eso es lo que está. Digamos que por su tarjeta de crédito paga 300 bolivianos. Por su crédito de consumo, digamos que paga unos 1.800 bolivianos. Un crédito regular por ahí es mucho más, necesito pagar unos 2.100 bolivianos. Okay. Voy a bajar un poco para que nos dé. Digamos que aquí pagan 1.000 bolivianos y por su crédito pagan 1.400. Okay. Voy a sumar esto. Cuotas hasta ahora, esto es 2.700, ¿verdad? Paga 2.700 bolivianos o más. Claro, no hemos sumado todavía la hipoteca. Perfecto. Entonces paga 2.700 bolivianos y digamos que quiere un crédito de vivienda y este crédito de vivienda le va a salir algo más barato que su auto, digamos, porque es a largo plazo, el auto nomás es a 5 años y esto va a pagar 1.300 bolivianos, por decirlo así. Entonces, generalmente los bancos sacan un ratio de lo que son cuotas sobre ingreso. ¿Ok? Ajá. Y lo único que hacen es agarrar este total de cuotas y dividirlo en su ingreso. Ok. Esto sale 40%. Entonces, ese ratio es súper importante generalmente porque existen techos, límites, ya sean normativos o ya sean de políticas prudenciales de cada banco. Y ok, si digamos esto fuera, imagínate que este tuviera 2.000 de auto y el banco solo te presta hasta este ratio, es el 40%, esto ya estaría fuera del ratio que considera el banco sano para un cliente que quiere prestarse. Entonces ya le rechaza el crédito, podría ser, o le dice, bueno, mira, cómprate una vivienda más barata para que tu cuota, no sé, solo pagues 800 bolivianos y te pueda alcanzar, o pagues 600, digamos, bolivianos y te pueda alcanzar. Ahí, que se quede 700. Entonces da un mayor aporte propio, búscate una casa más barata, como quieran verlo ustedes. ¿Qué pasó? Que en realidad, digamos que ellos tenían su techo normativo interno, los bancos, bueno, son legislaciones más abiertas en Europa y en Estados Unidos, más flexibles y digamos que comenzaron a admitir este tipo de clientes que ya estaban encima de su ratio, pero les daban una tasa de interés mucho más alta. Ya hemos visto con ustedes las tasas de interés variable, ¿verdad? Interés variable. Digamos en Bolivia me acuerdo que era, digamos, hablaban de TRE, por ejemplo, la TRE, moneda nacional, más 4%, por ejemplo. ¿Okay? En Estados Unidos podría ser, no sé, LIBOR o Prime Rate, digamos. Imagínense un Prime Rate. Una tasa que se utiliza mucho a nivel internacional. Más 4% queda lo normal, pero digamos que este segmento de clientes que
tienen una carga mayor y que ahora le queremos prestar por el riesgo que tienen, yo le pongo, no le pongo prime rate más 4, sino le pongo más 6%. ¿Ok? Entonces, presto a personas o hogares que o bien tienen ingresos muy variables, ¿verdad? No son tan seguros, o los estoy endeudando por encima de lo que yo generalmente hago. Pero por lo tanto, le aplico una tasa de interés mucho más alta porque es un segmento que tiene mayor riesgo. Entonces, ahí suena lógico, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, este cliente tiene mayor riesgo y por lo tanto, yo voy a darle una tasa mayor de interés. Y digamos que lo puede ir cumpliendo de manera, digamos, normal, por lo menos los primeros meses. Espérenme que está. Voy a silenciar a Raúl para que no haga mucha bulla. Ok. Entonces, lo normal era 4%, lo voy a poner aquí, voy a copiar aquí, lo voy a poner en verde, pero yo comienzo a prestar al 6% porque son segmentos de mayor riesgo. Entonces, como es mayor riesgo, yo como banco necesito cubrir ese riesgo aumentando la rentabilidad. Imagínense que el prime rate era, digamos, 2%, más 4%. En un año normal esto hacía que los clientes pagaran 6%. ¿Qué pasó? Que si el prime rate, digamos, subió a 4%, ¿verdad? El spread era más alto. Los clientes estaban muy susceptibles, muy propensos a que si este prime rate, esta tasa de mercado subía, definitivamente, para ellos que ya pagaban una tasa de interés mayor, imagínense que le voy a poner ni siquiera 4, voy a poner un 3%. Prácticamente pagaban 50% más con interés que un préstamo normal, siendo ellos personas de mayor riesgo. Entonces, las tasas comenzaron a subir en el mercado y por lo tanto, estas personas que eran más susceptibles porque ya estaban más endeudados o tenían ingresos variables y además tenían que enfrentarse a una tasa de interés creciente, dejaron de pagar de manera en un corto plazo, porque esto no fue un tema de un mes, fue por lo menos un año atrás que se fueron dando varios síntomas de esto. Comenzaron a dejar de pagar sus préstamos sobre todo de hipotecas, de vivienda, de mortgage. Y eso, digamos que esto pasara en Bolivia, pues, bueno, sube la mora, ¿verdad? Sube la mora y están las previsiones, todo lo que quieran ustedes, porque en Bolivia solamente quien va a sufrir esto es el banco y bueno, sí puede haber un efecto sistémico, una u otra actividad, pero hasta ahí queda, o sea, puede causar igual una crisis en Bolivia, pero imagínense que todos estos créditos, ¿verdad?, que dieron las entidades en Estados Unidos, gran parte de estos créditos subprime, o sea que el subprime es como que no es una créditos buenos, ¿verdad? O sea, son debajo de algo de bueno, por eso llamaban los subprime. Luego ya les decían basura, lo que ustedes quieran, pero en ese momento no eran basura, o sea, esos créditos se empaquetaron mediante una titularización. ¿Okay? O sea, titularizaron esa cartera de créditos y los vendieron en los mercados bursátiles. Entonces, el hecho generador no ha sido los títulos. Los títulos simplemente lo que han reflejado es su valor de mercado. Es decir, claro, si su valor de mercado se va al basurero, pues esos títulos recién se vuelven basura. Pero eso era el efecto, eso no era la causa. ¿Ok? Pero el mecanismo que
permitió eso, que es un buen mecanismo. O sea, digamos que el problema no ha sido el mecanismo, ni ha sido el mercado bursátil, ha sido otra cosa que es lo que le estoy explicando ahora. El mecanismo es bueno, o sea, sigue siendo muy útil, porque los mecanismos de titularización permiten justamente esto, ¿verdad? El de poder, imagínense que este crédito de vivienda fue lo voy a poner así, de 140,000 bolivianos. Este fue el crédito, por lo cual paga 1.300 bolivianos, por ejemplo. Y voy a reducir, esperen que reduzco esto. Imagínense que esto es a 20 años, ¿verdad? 1, 2, 3, un flujo. Solamente voy a hacer el 3, obviamente sigue, y que cada mes, cada año lo voy a dividir esto entre 20 años. Digamos, cada año, o sea, el acumulado del año pagado, porque son cuotas mensuales, pero el acumulado era 7,000 bolivianos en capital. Y digamos que acumulados pagaban, no sé, voy a poner ahí me voy a inventar, ¿ok? Ya, 500 bolivianos. Entonces al año, este préstamo pagaba 7,500 bolivianos entre capital e interés. Y lo mismo pasa, vamos a abstraer esto, y así hay un flujo relativamente estable en esta hipoteca, anual al menos, o mensual, entre capital e interés. Este activo, que es un crédito, ¿verdad? Es susceptible de titularizar justamente porque es un flujo de ingresos futuro, ¿ya? Un flujo de ingresos futuro, y por lo tanto, este ingreso futuro que está respaldado por un bien, en este caso una casa, es susceptible de ser titularizado. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo vamos a ver, pero en general lo que hacemos es todo este flujo que se da en todos los años, yo lo puedo traer simplemente para que no quede, no me está agarrando. Este flujo yo lo puedo traer aquí a valor presente, ¿verdad? Es como cualquier flujo de caja. Imagínense, un préstamo al final se devuelve con un flujo de caja. Ese flujo de caja, como saben, yo lo puedo traer a la actualidad. Entonces, es como si fuera un bono. Imagínense que esto se puede transformar tranquilamente, se puede ver desde la perspectiva de un bono. Ustedes sabían que un bono se paga el capital, a veces al final, a veces de manera recurrente, y se paga un rendimiento, un interés. Lo mismo, esa misma perspectiva podemos tener de un crédito, en este caso de vivienda, donde hay una amortización de capital y hay una amortización y un pago de intereses sobre ese capital. Entonces, lo único que hacemos es que en lugar, como yo como banco, esperar hasta de aquí a 20 años tener todo mi flujo de capital devuelto, lo que agarro este crédito y digo, bueno, ¿quién me quiere comprar este flujo futuro, verdad? En estas condiciones. Ya, cómprame, yo te voy a pagar cada año 7,000 bolivianos y te voy a pagar 400 de interés, ¿verdad? Y por cada bono que yo te emita de 10,000 bolivianos, te voy a pagar eso en el año. Y va y lo lleva a la bolsa. Entonces, titulariza esa cartera de créditos, lo convierte en un activo financiero a través de un bono generalmente, o un título valor, y en lugar de esperar que 20 años para tener la devolución total de préstamo, lo tiene en valor actual. O sea, hoy día lo vende ese bono a 20 años plazo, por decirlo así, pero lo tiene la plata hoy, ¿verdad? Tiene la plata hoy día, entonces no tiene que esperar a terminar el plazo de su crédito. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Me he dejado entender de lo que se trata? Todavía no vamos a entrar a la parte técnica. Estoy un poquito más en la parte más conceptual. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
Nada, ok, perfecto. Entonces, de eso se trata la titularización. Ahora, esto es un ejemplo que siempre lo hago para recordar un poco el tema de la crisis subprime, de dónde viene en realidad la crisis, porque en el ejemplo que les digo, que este bono sale al mercado a partir de este préstamo, el bono no es el problema, ¿no? El bono simplemente refleja las condiciones subyacentes del activo que respalda este bono. El bono está respaldado por este préstamo de vivienda. Si este cliente deja de pagar, el bono obviamente pierde mucho de su valor, porque como cualquier bono, si alguien dice que el que emitió el bono no te va a pagar, pues definitivamente su valor va a caer en el mercado, ya lo sabemos. Entonces hay que separar el mecanismo del origen del mismo. El origen mismo es préstamos de vivienda, y lo que causó la subprime fue digamos, mal cálculo del riesgo o ambición también, ¿no? En otros papers que las entidades eran muy ambiciosas y comenzaron a colocar hipotecas a segmentos de mayor riesgo con una mayor tasa, pero bueno, susceptibles a dejar de pagar porque estos clientes tenían mayor riesgo. Si subía su tasa, dejaban de pagar, y lo hicieron de manera siquiera paralela y en masa, y bueno, se transmitió esa crisis real, porque fue una crisis real, hacia un mecanismo financiero. Ese mecanismo financiero eran los bonos, pero esos bonos ya habían sido vendidos, pues, en todo el mercado financiero mundial, ¿verdad? Entonces, cuando cayó esto, todos los que tenían bonos, pues, realmente fue muy complicado eso. ¿Qué cosas tenemos también de la historia de titularización fallidas? Hay un tema importante que fue hace muchos años, ¿verdad? Por ahí, por principio de los 2000, cuando murió el expresidente Banzer y tomó el mando del país Tuto Quiroga, para que lo vean, lo pueden buscar en Google. Entonces, obviamente por ahí todavía no habían nacido muchos de ustedes. Se habló de la titularización de los ingresos del gas. ¿Okay? O sea, imagínense, como ya teníamos un contrato firmado con Brasil, recuerden, y a veces eso, claro, no se cuenta esa parte de la historia de manera política, ya saben que yo odio a los politiqueros. Entonces, para que ustedes sepan, los gasoductos al Brasil y los gasoductos a Argentina han sido construidos entre comillas, el periodo neoliberal, muchos los odian, pero nadie, a propósito, mucha gente se olvida de eso, ¿verdad? O sea, lo que hemos tenido de ingresos por el gas, por exportación de gas, ha sido gracias a que ha habido una infraestructura que se ha construido en un periodo que no ha sido, que ha disfrutado de los ingresos, por decirlo así. Obviamente en la mitad de esta historia, si bien simplificada, el expresidente Mesa sube los impuestos al 50, 51%, no me recuerdo si es 50 o 51%, de todas las empresas petroleras, ¿verdad? Entonces ya había el incremento de los impuestos, por si acaso, antes de la nacionalización de YPFB. Entonces son dos eventos que mucha gente no lo recuerda, pero está ahí. Gracias a Dios tenemos el internet que sí tiene memoria. Entonces alguien construye toda la infraestructura del gas, ¿verdad? Alguien pasa los impuestos que eran en promedio 18% a 50, 51%. Luego viene otro gobierno y nacionaliza, pero por si acaso los impuestos, el incremento de los impuestos para el Estado de Bolivia no se da con la nacionalización, se da antes de la nacionalización con otro gobierno. Y bueno, luego sube los precios del gas, y claro, como ya teníamos de 18 pasamos a 50%, pues el dinero que vino para las arcas del Estado fue gigante, ¿verdad? Nunca ha habido un flujo de ingresos de dinero tan alto como en la época de los últimos 15 años, poco menos 12 años, donde los precios del petróleo subieron, y obviamente como los precios del gas estaban anclados en los contratos iniciales al precio del petróleo,
pues los ingresos para el erario nacional fueron bastantes. Pero bueno, previamente alguien tuvo que construir, ¿verdad? Alguien tuvo la visión de decir vamos a exportar y tenemos que construir un gasoducto al Brasil y otro a Argentina. Y eso obviamente fue en un periodo que no ha sido de los últimos 15 años, por si acaso. Entonces, cuando ya estábamos a punto de exportar el gas, salió esta idea de ese gobierno, que era Tuto Quiroga, de titularizar los ingresos del gas. Imagínense que este préstamo de vivienda son los flujos por exportación de gas. Entonces, igual, es un cash flow, es un flujo de fondos futuro para esa época, o sea, para el 2002, 2001. Es un flujo futuro de gas, ¿verdad? Entonces, en lugar de esperar, imagínense que si hubieran titularizado el 2000 a 20 años de flujo, el 2001, por ejemplo. Ya hubiera pasado los 20 años, el año pasado se hubieran cumplido 20 años, pero ese dinero no se hubiera tenido, o sea, ya lo hubiéramos tenido el 2001 y no cada año como ha sido ahora, porque nunca lo titularizamos. Esa fue una titularización fallida, ¿verdad? También se puede titularizar no solamente cartera de crédito, sino cualquier flujo futuro o flujo actual que se tenga. Pero la condición para poder titularizar es que sea propiedad tuya, ¿verdad? Y ahí vino los discursos políticos, ¿verdad? Porque se pensaba titularizar y al mismo tiempo exportar en formato LNG, ¿verdad? De gas, digamos, condensado en buques a través de Chile, y les digo porque es parte de la historia, ¿verdad? Y eso, o sea, de la titularización pasamos a la exportación de LNG vía Chile, y ahí se armó todo, saben, el conflicto, seguramente han llevado historia económica de Bolivia, bueno, depende de cómo la cuenten, pero fue el referéndum de que si queríamos exportar por Chile, la famosa frase de ni una molécula de gas para Chile, todo fue una discusión que créeme que yo lo viví, porque obviamente fue justo cuando yo salí de la universidad, por ahí, esa época, que comenzó con este tema de la titularización de los ingresos de gas de Bolivia, ¿verdad? Que no se llevó a cabo, pasó ahí un conflicto social, como les digo, y bueno, luego ya vino, ya saben, el incremento del gobierno de Mesa, del impuesto 18, 50, 51%, y luego la nacionalización, que ya había tenido, ya, o sea, no incrementó la nacionalización del impuesto, se quedó ahí, solamente pasó ya la administración la diferencia fue que la administración pasó al gobierno, respecto al anterior gobierno que solo subió los impuestos. Eso fue como que la diferencia más clara. Pero al final el incremento de los impuestos fue lo que nos dio este flujo de ingresos de los últimos 15 años. Y no nos olvidemos que si no había gasoducto, si no había infraestructura, no podíamos exportar. Entonces, ese es un tema a veces olvidado políticamente, que no se menciona en este análisis, ¿verdad? Entonces, estos dos ejemplos de titularizar un crédito de vivienda y titularizar un flujo de ingresos por exportación de gas, digamos, se hacen a través de estos instrumentos de titularización, ¿verdad? Que, como les digo, simplemente es agarrar, primero, tener la propiedad de algo, ¿verdad? Y sus ingresos actuales y o futuros, traerlos al presente, empaquetarlos en producto financiero y venderlos en el mercado bursátil, ¿verdad? Obviamente es mucho más complejo de lo que les comento, porque ahorita lo vamos a ver, pero esa es como que la forma global que tienen esto. Tenemos un episodio local frustrado y una crisis mundial que también nace. Erróneamente se piensa que fue el tema de los bonos, pero en realidad los bonos simplemente reflejaban el aspecto real. El bono es el aspecto financiero, como ya lo hemos visto varias veces, que refleja en parte los fundamentales, o sea, el aspecto real de dónde viene ese bono, ¿verdad? Y el aspecto real es que muchas familias no pudieron pagar sus hipotecas ante condiciones desfavorables e incremento de la tasa de interés, dejaron de pagar. Y bueno, ese pago de hipoteca estaba asociado a un instrumento bursátil
el instrumento bursátil reflejó ese escenario y cayó de pico, y sobre ese tipo de hipotecas se habían hecho muchas operaciones bursátiles, se habían emitido muchos bonos, esos bonos estaban repartidos a nivel mundial, cayeron, eran muy rentables en su momento, pero se fue un debacle mundial, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo. Vamos a ver ahora un poco de esta titularización. Ok, entonces, al final, ¿qué es esa titularización que tanto hablamos? Simplemente es un instrumento, es un mecanismo financiero, ¿verdad? Que lo que hace es que mediante un activo que se tiene, ¿verdad? Y que permite respaldar un flujo de fondos, ya sea actual o futuro, ¿verdad? Y que a través de lo que se llama un patrimonio autónomo, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? A veces también se le llama fideicomiso, bueno, es parte del fideicomiso, un patrimonio autónomo, se pueden emitir títulos valores, ¿ya? Generalmente esos títulos valores son de renta fija, son bonos, en la mayoría de casos. ¿Okay? ¿Quiénes participan en esta titularización? ¿Verdad? También, por si acaso, se llama securitización, a veces securitization en inglés, ¿ok? Que es lo mismo, ¿ya? El originador es el que tiene propiedad, ¿verdad?, de ese bien. En nuestros dos casos, por ejemplo, en el caso de la hipoteca, el que tiene el activo, que es el crédito, es el banco. ¿Okay? Y en el caso del gas, era el Estado boliviano, ¿verdad? Entonces, ese activo, que es el crédito o el gas, ¿verdad?, genera un flujo de efectivo, genera un ingreso. ¿Okay? Y por lo tanto, esa persona que es tenedor, propietario del bien, es el que origina la titularización. Entra ahora en la participación un agente de manejo, una empresa fiduciaria, un fideicomiso, una sociedad de titularización que aquí en Bolivia hay, ¿verdad? Que gestiona en primera instancia este proceso. ¿Okay? Hace un contrato de fideicomiso, comienza a administrar de alguna manera los bienes, se le da, lo que pasa es que el originador, cuando comienza a hacer una titularización, cede la propiedad, ¿verdad?, a este agente de manejo, a este patrimonio autónomo, a este fideicomiso, a esta sociedad de titularización, le pasa la propiedad, la administración más que la propiedad, la administración al agente fiduciario, y este bien sale de los balances del originador. ¿Qué quiere decir esto? Que ese activo ya no aparece en su balance, en la parte de su activo en su balance general. Entonces, si los bancos, por ejemplo, titularizaran su cartera de préstamos, ya esa parte titularizada ya no está en su balance, no lo van a encontrar, lo van a encontrar en el patrimonio autónomo, o en esta fiduciaria que en algunos países se llama. ¿Okay? ¿Qué importancia tiene esta fiduciaria o este patrimonio autónomo? Es administrar este bien. ¿Okay? Y por eso cobra una comisión. O sea, este agente económico hace toda esta gestión y tiene que rentabilizar esta gestión. Luego existe un estructurador del proceso de titularización. Ojo que el patrimonio autónomo, el fideicomiso, también puede ser a la vez estructurador. ¿Okay? En otros lugares, depende de la regulación, son entes separados, no pueden ser los mismos, pero
en varios países permiten que sea la misma empresa fiduciaria, el mismo patrimonio autónomo, sociedad de titularización. ¿Qué hace el estructurador? Justamente él es que se encarga de estructurar la emisión de los papeles, ¿verdad? De los activos financieros. Pues hace toda la parte jurídica, o sea, toda la parte legal para la salida de estos títulos valores, ¿verdad? Y puede contratar, en este caso el estructurador, o él mismo ser el colocador. ¿Qué es el colocador? Es el vendedor de los títulos. Entonces, esta fiduciaria, este patrimonio autónomo o sociedad de titularización puede contratar a un tercero o puede ser él mismo el que vaya y comience a vender, a colocar estos títulos en el mercado. Así que va a depender mucho del originador, que es el que contrata los servicios, y la regulación del país en específico. Y bueno, también me voy a saltar las inversiones porque son al último. En realidad, la calificadora de riesgos entra de alguna manera entre el estructurador y el colocador, porque el estructurador va a armar todo el diseño de la ingeniería financiera para la emisión de los títulos, pero en la mayoría de países eso, por lo menos en Latinoamérica, antes de que comiencen a venderse los títulos, tiene que haber una calificación de riesgo. Entonces tiene que contratarse a una calificadora de riesgos, ¿verdad? Usted ya hemos visto de alguna manera, son los que hacen el rating de riesgo y le asignan una calificación a los instrumentos financieros. Y recién con esa calificación de riesgos se puede llevar al mercado, colocar esos títulos valores, y ahí estarán los inversionistas, que básicamente son los que compran estos títulos valor en el mercado. Eso es en general los participantes. Aquí hay un pequeño flujito para que ustedes vean. Aquí tenemos el organizador, ¿verdad? El originador, organizador. Tenemos el agente fiduciario, como les decía, ¿verdad? Aquí va la calificación de riesgos, que califica cómo está, quién es el emisor de este título, que es el organizador. ¿Ok? Vuelve a la gente, a la fiduciaria, a la sociedad de titularización o patrimonio autónomo. Se lo envía al colocador. Este agente fiduciario puede ser el mismo colocador y vende los títulos, ¿verdad? Y obviamente este dinero, estos inversionistas que pagan, vuelve al colocador, cobran sus comisiones, el agente y el organizador llega, el originador llega con la mayor cantidad de dinero después de haber pagado los servicios de los otros agentes que participan en este proceso. Eso es en general la titularización, para que ustedes tengan una idea. Y se utiliza mucho en otros países, y es, bueno, aquí en Bolivia, como ya hemos dicho, los mercados bursátiles todavía son incipientes, pero sí ha habido titularizaciones en el mercado boliviano. Ha habido algunas titularizaciones, no es muy usual, porque ven que es, conceptualmente es fácil de entender, creo yo, pero operativamente es una gestión bastante grande. Participan muchos actores, hay regulación que hay que cumplir. Imagínense que ya contratar una calificadora de riesgos es cara, pero no cualquier empresa puede titularizar sus ingresos futuros. Digamos, yo hago un contrato, no sé, pues con una minera por 20 años y es homogéneo el producto que yo vendo, el proceso y todo, podría optar por una actualización, pero necesito abrir todos mis datos e información para que eso esté juzgado por una calificadora de riesgo y sea pública. Todos los que emiten estos papeles, pues definitivamente van a tener que tener una calificación periódica, informar a la bolsa de valores. Entonces, definitivamente es un proceso que tiene su complejidad. Preguntas, consultas sobre esto.
No hay consultas, no hay nada. Ok, bueno chicos, este es nuestro último tema ya del semestre, un poco resumiendo lo que hemos hecho en el semestre. Empezamos con el material de la CAF, que era bastante interesante, la parte inicial de la conceptualización de la materia, ¿verdad? Hemos tratado de bajar muchas de las teorías en un ejercicio práctico con la plataforma eToro, que es un broker online. Al final es un broker que atrás de eso hay mucha tecnología, pero va al mercado real gracias a esta plataforma que tiene un módulo de simulación, ¿verdad? Virtual, donde se puede simular operaciones con variables reales. Entonces, todo lo que tenían ustedes en nivel de precios y todo eran precios reales que se estaban dando en el mercado, pero el dinero era un dinero simulado, no era un dinero real. Es difícil, créanme, calzar un poco el semestre con prácticas en vivo, ¿verdad? Y con cosas que se acerquen a la realidad, pero creo que estos últimos semestres lo hemos ido logrando. Esto despierta un poco la curiosidad de mucha gente porque, claro, mucho se habla de que el tema bursátil y todo, pero nadie opera y nadie sabe cómo operan los mercados. Esta es una primera aproximación. No es el objetivo hacer un curso de trading, ¿verdad? Pero se les ha dado varios elementos básicos para que entiendan el mercado y sobre todo vean cómo funcionan y desmitificar muchas cosas importantes. Las dos cosas para mí principales que siempre destaco en el semestre. La primera es la relación de rentabilidad-riesgo, sobre la cual hemos machacado mucho en este tiempo, ¿verdad? Para que todos se lleven esa lección de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y eso no va a cambiar. Es un precepto que lo tienen que llevar siempre, les va a servir mucho para su vida profesional y su vida personal, sobre todo en esas estafas aquí en Latinoamérica que estamos a la orden del día, ¿verdad? Y por el otro lado, el tema de ver en la realidad cómo se hacen estas apuestas, ¿verdad? Esta especulación, porque así con especulación, gente que todo el día está haciendo esto, en que tú puedes apostar y ganar dinero más allá de que el precio suba, ¿verdad? Hemos sido bien punzantes en esto, ¿verdad? De que puedes ganar dinero así el precio baje. Y esa es la gran diferencia de pasar esta materia, de poder saber cómo funcionan estos mecanismos y dejar ese mito que mucha gente piensa de que, bueno, si vamos ahí a la bolsa, compro barato y vendo caro y es la única forma de ganar. Han visto de que igual pueden ganar mucho dinero apostando a la bolsa y ahí recién comenzamos a entender esto de que cuando ya ven ustedes un diario bursátil con algunos indicadores técnicos y escuchan de verdad que los inversionistas están apostando a que el precio baje, ¿verdad? Y dicen, pucha, ¿por qué apuestan a que el precio baje o están forzando a que el precio baje? Si baja van a perder plata. Y creo que eso ya quedó claro que no es así. O sea, hay mucha gente que apuesta a que el precio va a bajar y gana dinero porque el precio baje a través de estos instrumentos derivados que tenemos y que podemos apostar a que el precio baja. Esas son dos cosas para mí súper importantes. Y bueno, hemos ido tocando los temas de estructura de capital, los temas también de los problemas de agencia, información asimétrica, los mercados de información asimétrica con sus problemas de riesgo moral y de selección adversa, siempre tratando de ejemplificar en la práctica, tocando algunos temas reales, ¿verdad? Hoy día nos toca finalizar con esta crisis subprime y poder darle esa relevancia a los procesos de titularización y que son los mecanismos para, digamos, traer la liquidez ahora y no esperar al futuro, ¿verdad? Nos alivia la liquidez y tenerlo ahora, eso es bueno, si es bien usado, y que, bueno, desmitificar eso que la culpa lo tienen los títulos valores en la crisis de 2008, cuando en realidad viene de un problema real, y obviamente sí hubo un problema de regulación porque ese tipo de mecanismos que no estaban totalmente regulados o su regulación era muy
muy flexible o muy laxa, y eso sí, bueno, fue un problema para la SEC en Estados Unidos, pero bueno, a veces no aprendemos la lección. Eso es en general lo que hemos hecho. Voy a terminar esta semana para que ustedes el día lunes, que es el examen final, ya tengan sus notas como hemos acordado, sepan con cuánto están entrando al examen final. El examen final lo voy a corregir el martes y máximo hasta el miércoles a mediodía todos van a tener sus notas, y el miércoles en la noche solo espero a las personas del segundo turno. Si son pocas, el segundo turno va a ser oral, ¿verdad? Generalmente son muy pocas las personas que van. Y cuando digo pocas, pues no pasan de 5 o 6 personas que van al segundo turno. Si son más, pues definitivamente ya no hay mucho espacio para hacer un examen oral y se da un examen escrito. De todas maneras, el mismo día del segundo turno voy a poder tener una sesión para todo lo que es reclamos, dudas sobre sus calificaciones. Después del segundo turno lo podemos ver para cualquier persona que tenga ese reclamo. Y si hay algún problema con alguna calificación inadecuada del docente, pues estoy yo simplemente para atender esto. Y bueno, chicos, les agradezco mucho por este tiempo, estos 4 meses que hemos estado. Hemos tratado de dar esta parte teórica con mucha parte práctica, con ejemplos prácticos, con cosas de historia, como hoy día recordando todo ese proceso de titularización del gas, la crisis, la ley de hidrocarburos que subió los impuestos, la nacionalización, y llevarlo a esto al tema de titularización es un buen broche de cierre de semestre. Algunos comentarios, consultas, preguntas. Marcelo. Marcelo me dice, ¿cuál será el formato del último examen? Chicos, va a ser un formato de alternativas múltiples. Tal vez exista alguna pregunta de desarrollo. Es poco probable, pero puede existir. Pero va a ser el formato y lo vamos a dar en Google Forms. O sea que termina eso y termina el examen y ya ustedes ya van a tener hasta las 10 de la noche sus notas. Licenciado, Moira. ¿van a haber exhibiciones? No se va a eximir nadie. Todos tienen que darse examen final. Generalmente no soy muy adepto a eximir. No, nunca lo he hecho, la verdad. Pero sí, evidentemente hay estudiantes que se destacan. Creo que hasta el último se van a poder destacar muy bien. No ha habido nunca, que yo recuerde, bajones de alguien que ha llegado al segundo parcial ya con 70 o cercano a 80 y que ha sacado una nota horrible en el final. Definitivamente eso no recuerdo qué ha pasado. ¿Alguna pregunta gracias, más? Lick. Una más. El examen de lunes es sobre todo lo avanzado. Es sobre todo lo avanzado. Eso me quedaba. Sí, y todos los exámenes, salvo que sean un tema de, digamos, de análisis, ¿verdad? Son todos del material que vamos a tener. Yo lo voy a ordenar. Está el material ahí, los últimos los voy a poner y van a estar ordenados, pero todos van a estar ahí. Así que, bueno, no va a haber ninguna pregunta, salvo las de análisis, obviamente, que no se pueda responder a través del material en clase. Entonces, no se acostumbra a poner esas preguntas así que nunca los he tocado o demasiado complicadas o así complejas no son. Ya han visto el semestre pasado y este semestre que hemos dado también escritos, todas se pueden responder sin ningún problema con las personas que han estado en clase y que han accedido al material. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Licenciado, buenas noches. ¿Qué libro me podría recomendar para profundizar más en estos temas de economía financiera? Se los voy a poner en un mensaje, pero es la bibliografía que tienen. De todas maneras, yo lo que les aconsejo
primero, si están interesados en profundizar, deberían tomar la especialización de economía financiera. Ese es mi primer consejo, ¿verdad? Los que están interesados en esto, y como hemos dicho en alguna clase, la parte financiera es amplia, amplísima. O sea, decir que igualar a bancos igual finanzas, eso es totalmente una mentira, ¿verdad? Tienen la parte bursátil, tienen la parte de seguros, tienen la parte de patrimonios, fideicomisos, tienen la parte de administración financiera en las empresas. O sea, realmente es muy grande el campo financiero, por eso les decía que no hay nunca no existe todólogos en finanzas, porque no nos alcanzaría la vida para haber, primero, estudiado todo lo que hay en finanzas y segundo, haber ejercido funciones directivas, o sea, no en puestos de la base de la pirámide, sino puestos ejecutivos arriba, en todas las subáreas que es el de Wesley, su libro básico, pero sobre todo yo les recomiendo que tomen la especialidad y buscar los libros mejores. O sea, ponen finance están en inglés la mayoría, y van a encontrar muchos libros de finanzas, los últimos actualizados. Y lo que les recomiendo, bueno, para todos, porque ya se ha democratizado mucho más, los que pueden acceder a un Kindle, que es un lector de libros de Amazon, lo venden aquí en Bolivia, y ahí pueden comprar sus libros en $10, $15, o también en Google Books. O sea, todos tienen Chrome, todos tienen Gmail, ahí también pueden bajar su celular, la aplicación de libros de Google, y ahí también igual los pueden comprar en $10, en $15. En promedio creo que están $10 los libros, y lo pueden leer en su celular, en su tablet o en su computadora, en su laptop. Pueden leer libros en inglés o en español a ese precio barato, que prácticamente a veces casi como un libro pirata, ¿verdad? Es un poquito más aumentar, y lo tienen ustedes en su computadora, en Google, ahí está Google Books, y lo pueden comprar. Así que ahora la tecnología no la podemos desperdiciar, ¿verdad? Pues tienen acceso, chicos, a mucha bibliografía, aunque en algunas salas que ustedes están pasando, acceso a los últimos libros o papers que había en el mundo, y ustedes, si lo tienen, no lo desperdicien. Ese es mi consejo. Y tienen las plataformas para comprarse los libros que quieran, y como les digo, casi a precios de pirata, ¿verdad? Para que vean lo que ha cambiado el mundo. Hubiera querido vivir lo que ustedes han vivido cuando era estudiante, de tener esas herramientas que tienen ustedes ahora, que no las teníamos hace 20 años. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Perfecto, chicos. Si no hay nada más, entonces cerramos nuestra última clase. Estudien para su examen final, y espero que realmente, como siempre, nadie vaya al segundo turno, y los pocos que vayan, pues también, como es un día de diferencia, estén casi preparados para dar su examen oral. Muchas gracias, les agradezco mucho por la atención de todo el semestre, y como siempre, ustedes son totalmente capaces de poder vencer esta materia y cualquier otra. Es cuestión simplemente de dedicación, de esfuerzo, y espero que estas lecciones prácticas realmente les hayan servido de mucho y les sirvan de mucho para su especialidad, o por lo menos para tener una base conceptual práctica de lo que tenemos en esta parte financiera. Es un poquito lo que hemos visto en finanzas es mucho más grande, y bueno, tienen también buenos profesores en la especialidad, así que suerte para todos ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Rick. Hasta luego.